Latinoamérica, y a usted le habíamos comentado que este domingo 16 de noviembre sería una jornada electoral en parte de América Latina, en Chile con las elecciones presidenciales y en Ecuador con el referéndum, esta consulta popular de Daniel Noboa. Y la gran interrogante: ¿apoyaría el pueblo de Daniel Noboa con la misma fuerza que lo apoyaron en las últimas elecciones, en donde gana con amplia mayoría? Pues la respuesta es: no fue así. El pueblo hoy votó y hay un duro revés para el gobierno de Daniel Noboa. Para entender con precisión lo sucedido este fin de semana y lo que se viene para Daniel Noboa, vamos entonces a conversar con César García Vélez en este momento. César, un gusto, compañero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andy? Un gusto poder estar contigo, iniciar la semana con los resultados electorales acá en el Ecuador. Estuvimos el minuto a minuto llevándoles durante toda la noche de ayer, hasta que pues se dio a conocer esta noticia de forma bastante temprana. Ya veíamos la tendencia, sobre todo en las principales provincias, y estos resultados apenas están siendo asimilados por el gobierno del presidente Daniel Noboa. En realidad, el Ecuador y Latinoamérica es impredecible. Las encuestas habían avisorado y nuevamente se equivocan, pues las 4 preguntas fueron negativas. Recordemos que veníamos hablando durante casi un año de esta posibilidad de poder tener bases militares extranjeras en el Ecuador. Sin embargo, todo apuntaría a que el mensaje que quiso transmitir el gobierno nacional no caló lo suficientemente bien en la sociedad ecuatoriana, que se pronunció contundentemente por el no. El presidente de la República reaccionó, Andy, a través de su red social X, muy respetuoso y con mucha madurez política, lo cual es un signo también positivo para una política ecuatoriana y regional en donde no se acostumbra esta reacción. Recordemos que cuando el presidente se impuso hasta la fecha de hoy para ser presidente por segunda ocasión del Ecuador, su contrincante y opositora Luisa González no reconoció los resultados electorales. El presidente entiende que esta es la voluntad del pueblo. Revisemos en el tuit del presidente en X lo que decía Daniel Noboa luego de conocerse estos resultados que ya vamos a ir actualizando dentro de breves minutos. Ahí estás viendo tú lo que dice el mandatario. Dice: estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido, preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia, se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen con las herramientas que tenemos. Esta es la primera reacción del presidente de la República, que se encontraba en Olón esperando los resultados, y vemos que el presidente dice: vamos a seguir trabajando con las herramientas que tenemos. No sabemos, Andy, si todavía esto supondrá, por ejemplo, un gabinete de crisis o una reestructuración sobre algunos ministerios, sobre todo alrededor del manejo de la política, en donde, como te reitero, según los analistas, el mensaje no caló lo suficiente y los miedos se impusieron ante la posibilidad de un cambio de la Constitución. Claro. Ahora, César, hablando de los analistas, es decir, la mirada que hoy se le da desde el Ecuador, ¿esto fue un voto en contra de las 4 preguntas de Daniel Noboa o se interpreta más como un voto en contra de la gestión del mandatario, tomando en cuenta hoy cómo está la situación económica y social dentro del país? ¿Qué dicen? Excelente tu pregunta, Andy. No se trataría de la gestión del mandatario, que es bien recibida en gran parte de la población. Esto ha sido ratificado por encuestadoras a nivel internacional. Además, las cifras macroeconómicas favorecen al país. Todo tiene que ver con una campaña que fue corta y en donde aparentemente hubo un sobreexceso de confianza en que la gestión iba a representar el voto. En este caso no fue así, más pudo comunicar el no a través de movimientos sociales y sobre ciertos miedos que comunicó el propio presidente alrededor, por ejemplo, del tema de la seguridad social, que lo comentábamos contigo. Aquí es muy sensible ese tema, no le gusta a la gente que topen el tema de su seguridad social, de su jubilación, y el presidente se había referido a ese tema. También la posibilidad
de eliminar 13º sueldos, el aguinaldo navideño, que la ministra de Trabajo decía solo en el Ecuador tenemos estos sobresueldos, algunas cosas por ahí que no calaron hondo y también sin duda el factor del paro nacional, en donde el voto indígena pesó sobre todo en ciudades como Ibarra, como Tabalo, en donde se concentró el paro, también en Chimborazo, de tal forma que hay varios factores que irán desmenuzándose, desglosándose. Nosotros el día de mañana, Andy, vamos a tener una entrevista con la vicepresidenta de la República para ahondar en este tema. También reaccionó el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, quien no lo asume como un revés, sino como un respeto que tiene que tener el gobierno y quienes fueron elegidos en el mes de febrero pasado para estos 4 años, para replantear algunas situaciones, sobre todo en la gestión. Y lo reconoció Niels Olsen, sobre todo en asuntos como la salud y la educación. Recuerda que otro factor también fue, y hablamos contigo, sobre la escasez de medicinas en los diferentes hospitales. Otro hecho que también pesó en este momento. Escuchemos lo que decía el presidente de la Asamblea al escuchar y conocer los resultados en el Ecuador. Cumplió con su promesa de campaña de hacer una consulta popular a todos los ecuatorianos. Los resultados nos comprometen a seguir trabajando fuerte y duro para cada uno de los ciudadanos en temas tan importantes como salud, seguridad, entre otros espacios. Definitivamente no es un revés, esto demuestra que somos un proyecto político democrático, respetamos los resultados y que el presidente Noboa cumple con su palabra, en este caso de promesa de campaña, y preguntarle a todos los ecuatorianos qué opinan en 4 preguntas muy importantes y relevantes para la ciudadanía. Pero nuevamente somos un proyecto político democrático y aceptamos los resultados. Bien, ahí estaba el presidente de la Asamblea quien decía no es un revés, más bien es el respeto. Por un lado, hay que resaltar algo, más allá de que no se haya concretado el sí que Daniel Noboa y su gente querían, pues esto es una luz para el mundo de que en Ecuador la democracia y la institucionalidad efectivamente sí se respeta. Si el pueblo dice sí es sí, si el pueblo dice no es no, tomando en cuenta que las instituciones que hacen el conteo de votos respetan la voz del pueblo, porque hasta este momento pues no hay nadie hablando ni siquiera con intenciones de decir no se respetó, se manosearon los votos, los resultados o lo que fuere. César, escuchábamos entonces al presidente de la Asamblea decir no es un revés. Te pregunto, ¿afecta de igual manera, no siendo aún un revés, la gobernabilidad de Daniel Noboa? ¿Le costará más ahora impulsar reformas a futuro o no? Bueno, en política y en la comunicación, todo lo que se dice y lo que no se dice tiene que ser interpretado. Obviamente, para el gobierno no se trata de un revés. Sin duda lo es. Andy es el primero que tiene el presidente Daniel Noboa desde que incursionó a la presidencia de la República. Por ello, esto implicaría un sinnúmero de replanteamientos, tanto en la estrategia política, en la capacidad de comunicarse. Recordemos que se utilizó mucho las redes sociales para esta campaña, no hubo mucha presencia en territorio. El presidente más se dedicó a entregar bonos, a entregar becas, que comunicar realmente qué quería con una consulta popular, por ejemplo, en la cual se planteaba redactar una nueva constitución. Muchos interpretaron que se iba a eliminar derechos, que muchos de los avances, sobre todo en derechos de la naturaleza que están consagrados, iban a afectarse. Esto movió a movimientos que hoy mundialmente son muy importantes, como los movimientos ambientalistas. Por ejemplo, acá Yas Unidos también se pronunció, que es un movimiento, un colectivo ambientalista, por todos los miedos que había sobre las incertidumbres de poder ir hacia una nueva redacción de una constitución que finalmente no se va a dar. Ahora, tú bien lo dices, el presidente tiene algunas herramientas, de hecho hay algunas preguntas que están aún pendientes de aprobarse
por parte de la Corte Constitucional. Veremos si el presidente envía algún nuevo paquete de reformas hacia la Asamblea Nacional, en donde tiene una mayoría calificada, para poder impulsar algunas de las reformas que él piensa que son urgentes y que no pudieron concretarse precisamente porque muchas leyes se cayeron por errores constitucionales. Así que de posibilidades existen, sin la necesidad de que el pueblo tenga que pronunciarse alrededor de estas preguntas en donde ya se dijo no. Actualicemos a continuación, Andy, para que Latinoamérica conozca qué se le preguntó al pueblo ecuatoriano cuando ya tenemos casi el 99% de las actas escrutadas. Faltan algunas que tienen inconsistencias, pero en realidad los datos a continuación ustedes lo tienen. Se le preguntó a los ecuatorianos sobre si desean o no la instalación de bases militares extranjeras y el no alcanzó una contundente victoria con el 60.65% versus el 39.35%. Casi dobló la votación por el no en esta pregunta, que era una de las más importantes para el gobierno, Andy. Pasamos a ver la segunda pregunta, la pregunta sobre el financiamiento de los partidos políticos. Si César, es que ahí te pido que el te ecuatoriano detengas. decía sí. Sí, Ahondemos en esta. La primera quedó clara porque tú y yo la conversamos en varias oportunidades, pero acá con financiamiento de partidos políticos, ¿qué era lo que establecía el presidente Daniel Noboa y por lo cual recibió un no? 58.10% de no a esta pregunta. ¿Qué era lo que proponía Daniel Noboa en este segundo punto? Bueno, acá hay un código de la democracia que es la ley que norma la actividad de los partidos políticos. ¿Qué es lo que se contempla en ese código de la democracia? Que hay dos fondos para ayudar a los partidos políticos a sus diferentes actividades. El uno es el fondo partidario, que sirve para las actividades internas, capacitaciones, las actividades administrativas que recibe cada partido. Este era el fondo que se iba a alterar si ganaba el sí, para que los militantes de los propios partidos sean los que se financien o se autogestionen a través de sus propios recursos y aportes, tal y cual pasa muchas veces en la política estadounidense, en donde hay que buscar auspiciantes para que de alguna manera soporten la actividad política. Pero no se topaba el fondo de promoción. ¿Qué es el fondo de promoción? Es el fondo para poder hacer la campaña electoral, de tal forma que no se afectaba mayormente a los partidos políticos en este aspecto, lo cual da cuenta que en esto no hubo mayor reflexión seguramente. El pueblo votó en realidad por un solo espíritu por las 4 preguntas. Claro. Aclarado ese punto, Andy, pasemos a revisar el tercero, que tenía que ver con la reducción de la Asamblea Nacional. Ahí tú ves reducción del número de asambleístas, el no 53.49%, el sí 46.51%. ¿Por qué es más apretada esta pregunta, Andy? Porque los ecuatorianos analizan que tenemos actualmente 151 asambleístas y no sé si también pasa en Argentina, en el resto de la región. Muchas veces el ciudadano de a pie, el ciudadano promedio, califica la gestión de sus representantes en la asamblea y dice, son demasiados y hacen muy poco. La verdad es que esto ha ocurrido acá en el Ecuador, pero sin embargo, no hubo la respuesta que se esperaba del pueblo ecuatoriano, porque también se pudo comunicar, quienes hicieron campaña por el no, que la representación iba a bajar y mucho, porque bajaba de 151 asambleístas a 73. Y algunas provincias iban a quedar con un solo asambleísta. ¿Qué significaba eso? Que un solo partido podía dominar o trasladar las inquietudes de toda una población con una diversidad de pensamiento. Esa simple idea fue la que tuvo efecto para que en esta pregunta no se imponga el sí, Andy. Bien, César, por último, compañero, antes de dejarte, ¿cómo se vio afectada la economía, la respuesta de los mercados tras este resultado en la consulta? ¿Se vio afectado, positivo, negativamente? Bueno, antes de concluir, Andy, quiero revisar la última pregunta que era fundamental, la de la consulta popular. Sí, no te preocupes. Mira, ahí ves tú, esta pregunta era la clave, porque significaba
que vamos a una nueva constitución, dejando atrás la del 2008. Y en esta pregunta, al igual que la 1, que para mí y para todos los analistas eran las preguntas clave para el gobierno nacional, el no es contundente, 61,59% por el no versus el 38,35% por el sí. Esto supone que nos quedamos con la Constitución del año 2008, que el presidente ha dicho que es muy garantista, que ayuda a los delincuentes, que no le permite actuar. Lo que dijo la oposición, en cambio, es que muchas cosas se pudieron hacer en estas últimas semanas sin la necesidad de cambios constitucionales. Por ejemplo, una nueva cárcel, trasladar presos de máxima peligrosidad a la cárcel del Encuentro, capturar a Pipo, que más adelante les voy a contar de quién se trata, que es una captura muy importante en la historia del Ecuador, líder de los Lobos. También se pudo capturar al mismo Jorge Glass en el interior de una embajada, se pudo bombardear zonas de minería ilegal. Entonces la gente, me parece, interpretó que se podían hacer esos cambios y se podía luchar contra la delincuencia sin la necesidad de estas reformas. Ahora, tú bien me decías qué pasa con la economía. Bueno, de momento son las primeras horas en las que estamos evaluando esto, pero en la antesala el riesgo país había caído hasta 650 puntos. Es la baja más importante en la historia del riesgo país, que es la capacidad y la credibilidad que tiene financieramente un país. Así que el mundo sigue confiando en la gestión del presidente de la República. Los multilaterales también han apoyado y han aportado con los desembolsos correspondientes. El Fondo Monetario Internacional ha hecho lo que se comprometió a hacer después de medidas durísimas como la eliminación del diésel, que es otro factor que sin duda también jugó un papel aparte en esta consulta popular. De tal forma que vamos a ver cómo va evolucionando con el pasar de los días esta decisión que tomó el pueblo ecuatoriano. Seguramente estamos a la expectativa de ver qué fichas se mueven, qué es lo que dice el presidente en las próximas horas, si hay cambios, si ese discurso de polarización también se reduce y se comienza a pensar en las grandes mayorías y que este país de a poco parece, Andy, se va cansando del tema del correísmo y anticorreísmo y lo que desea es una unidad nacional para atender las grandes demandas. ¿Cuáles son? Seguridad, porque vamos a terminar este 2025 con más de 9,000 muertes violentas, porque se requiere de salud y calidad en la atención y también educación y acceso a aquellos jóvenes que quieren estudiar. Así que por ahí va pensando el tejido social y seguramente el presidente y su equipo lo estará pensando. Qué lamentable esa cifra, César, que mencionabas, la de los 9,000 muertos o por homicidio, obviamente, tomando en cuenta los últimos datos que compartíamos acá, con los 4,500 en el primer semestre de este 2025. Ojalá y una solución efectiva se pueda encontrar en medio de las condiciones dadas hasta este momento. César, como siempre, compañero, gracias por dejarnos el panorama mucho más claro. Voy a seguir recorriendo la información y vuelvo a ti enseguida.